¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nuestro segundo programa por streaming, gracias por difundir. Y les cuento que hoy vamos a hablar sobre una reciente investigación sobre cómo impacta la economía en las infancias. Vamos a hablar también sobre la resolución de la Comisión Nacional de Valores en relación a lo que pueden hacer los chicos de 13 años. Digo chicos, pero ellos dicen que son adolescentes, ya veremos si es así. Y vamos a hablar también sobre las apuestas online, la llamada ludopatía, pero nos preguntamos básicamente, ¿educación financiera en las escuelas sí o no? Y en todo caso, ¿con qué contenidos? Voy a recibir a nuestros invitados, les voy a dar la bienvenida, María Victoria Rego, Diego Lubitsky. Bueno, encantada de tenerlos aquí. Vamos a explicar, por ejemplo, por qué está María Victoria hoy. Porque a partir de esta investigación se publicó un libro que por ahora está en formato digital, pero va a salir en papel también, y ese libro refleja los dibujos que hicieron los chicos, pero también reflexiones desde distintas disciplinas, la sociología, la antropología, el arte y la psicopedagogía. Y entonces desde la psicopedagogía reflexionaron la doctora Silvia Slemenson y María Victoria Rego. ¿Es así? Es así. Nos tomó por sorpresa la invitación de participar de ese proyecto cuando estábamos terminando nuestro libro sobre subjetividad y escuela. Así que fue una convocatoria muy interesante para nosotros porque fue justamente un lindísimo ejemplo de lo que veníamos proponiendo, como pensar la escuela como ese lugar común, ese lugar de encuentro y de praxis compartida donde pensar con otros. Y bueno, en torno a eso, ¿qué lugar la clínica psicopedagógica tiene para pensar el concepto de economía? Claro. Bueno, aclaremos, esta investigación se llevó a cabo desde la Universidad de Río Negro, el Ministerio de Derechos Humanos de Río Negro, también con el apoyo de UNICEF y de la editorial de la Universidad Nacional de La Plata, que se ocupó de hacer este libro en formato digital. Todo esto con la coordinación general de Juan Pablo Bojoslawski. También viste, ¿no, Diego, algo de esta investigación? Sí. ¿Cómo te impactó? Con un gusto, gracias Mirta por la invitación. Gracias por estar. A mí lo que me pareció muy interesante cuando empecé a leer el libro era la correlación que había entre el diagnóstico que emergía de los dibujos de los chicos con la realidad del diagnóstico de la economía que hoy nos atraviesa. Eso me pareció sumamente interesante, la correlación que había entre lo que decían los chicos a través de los dibujos y el diagnóstico que hoy tenemos de esta economía. Claro, porque además hablaban porque digamos, son dibujos, pero también incluyeron textos, y de pronto aparecen los temas de los cuales hablamos los adultos. Totalmente, y me parece que es una herramienta súper importante porque esta herramienta también le da voz a los niños y a las niñas, y en un contexto donde estamos muchas veces, donde muchas voces se están tapando o ya no son tan escuchadas, es súper vital e interesante darle voz a los niños y a las niñas sobre todos los temas y sobre economía también, obviamente. Claro. Bueno, ellos lo resaltan justamente en el libro, la importancia de que puedan expresarse también en relación a estos temas de los cuales saben, algo saben. Y además en la escuela, porque pensaba, como decías recién, Diego, que la escuela es un lugar que tiene una tradición de silenciamiento, ¿no? De silenciamiento en la vergüenza, en el pudor, en la corrección. Y cuando en un encuadre como el escolar, del espacio escolar, se da la oportunidad de dar voz, y nosotras decíamos dar lápices también, ¿no? De producir gráficamente, narrativamente, sentidos que vehiculicen afectos, preocupaciones, temores de los chicos y chicas que participaron de la investigación, también es una oportunidad maravillosa, me parece, para que la función docente ocupe ese lugar que no tiene que ver solo con la transmisión, lo unidireccional y lo lineal, en donde muchas veces cae el docente, sino con esta especie de director de orquesta, ¿no? De contraposiciones, posicionamientos dialógicos diferentes,
donde ha tenido lugar la posibilidad, digamos, de dialogar en torno a esas producciones que son muy distintivas entre sí. A nosotros nos impactó mucho la singularidad. Claro. Allí, ¿no? Recordemos, bueno, el título del libro es Lo esencial es visible a los ojos, infancias dibujando la economía. Incluso pueden ustedes encontrarlo en la web, Infancias dibujando la economía. Y justamente te iba a preguntar, Victoria, ¿cómo trabajaron? O sea, ¿fueron observando los dibujos, los agruparon? ¿Qué quería decir una mirada desde la psicopedagogía? Bueno, antes que nada, en relación a eso, un agradecimiento especial a Juan Pablo Voslawski como director de una investigación, porque no es habitual que se comparta de una manera tan generosa y tan abierta a distintas perspectivas disciplinares el trabajo de campo de una investigación. Nosotros recibimos un montón de dibujos de los chicos y las chicas que participaron de la experiencia y tratamos de articular allí nuestro modelo conceptual, que desde la clínica psicopedagógica venimos hace un tiempo sosteniendo algunas dimensiones dinámicas, psicoanalíticas, que realcen los aspectos subjetivos que aparecen en la escuela a través de la productividad simbólica, que vuelvo a decir que es con otros, pero que no por eso deja de tener las marcas de la singularidad. Entonces nos interesó mucho, por ejemplo, ver en estas distinciones a las que aludí hace un ratito, los diferentes conflictos realzados, porque economía es un significante polisémico que en realidad en cada uno de los chicos disparó evidentemente producciones muy diferentes en torno a lo que se realza como conflicto, muchas veces en torno, por ejemplo, a la solidaridad o otras veces al consumo. Muy cotidianas algunas, ¿no es cierto? Sí, muy cotidianas algunas, muy autorreferenciales algunas, muy, digamos, otras con posibilidades más complejas de pensar lo colectivo. Así que fuimos ahí a ver qué conflictos se realzaba en cada producción, qué modalidades resolutivas de las distintas conflictivas que acarrea la problemática económica, qué representación de los adultos en torno a esto, en fin. Bueno, ya nos vas a seguir contando. Recordemos que los dibujos son de niños de cuarto grado, de 9 y 10 años, de la provincia de Río Negro, de escuelas primarias, de Alto Valle, de la provincia, y dibujaron y escribieron, como decíamos antes, sus sentimientos y la relación con la economía. Y te iba a preguntar, Diego, bueno, ¿cómo se va aproximando a entender los aspectos básicos de cómo funciona la economía de un país? Bueno, ahí creo que es el debate a dar y desde dónde nos aproximamos a esa construcción de economía y de qué hablamos cuando hablamos de economía o de finanzas. Digo, porque posiblemente hoy uno asocia lo financiero, lamentablemente, a la cuestión especulativa, a la exclusiva búsqueda de la ganancia, a la cuestión individual, a la riqueza, a la sálvese quien pueda. Y la idea es aproximarse a la economía y a las finanzas desde un punto medio, digamos, desde la lógica que las finanzas sean un eslabón para la integración de una matriz productiva. Claro. Lo que a través de las finanzas se pueda construir y no en un país. Sí misma. Exactamente, que no sea un fin las finanzas en sí mismo, sino que las finanzas sea un medio para la construcción de una matriz productiva que incluya a todos y toda, y una construcción colectiva, no individual. Claro. Esa es la aproximación y creo que ese es el debate y la batalla cultural que tenemos que dar justamente en diferentes espacios para construir esta otra economía inclusiva, solidaria y colectiva. Sí, sobre todo con lo que observamos que viene ocurriendo, lo que ocurrió en San Pedro, ¿no? Este tirarse a la pileta para ganar plata fácil y rápido que está sucediendo en adultos y está sucediendo también, después lo vamos a ver, entre los adolescentes y los jóvenes. Vamos a ir al encuentro de Juan Pablo Voslawski. Como les decíamos, ha sido el coordinador general de esta investigación, y lo que le preguntamos es, bueno, ¿por qué eligieron este tema para que los chicos dibujen? Si hubo un trabajo previo que se haya hecho con ellos en las escuelas y cuáles son sus propias reflexiones a partir de lo que los chicos produjeron. Elegimos llevar adelante este proyecto sobre economía e infancia básicamente por dos motivos. Primero, porque la
pobreza impacta de manera diferenciada sobre las infancias. Si observamos las estadísticas generales en materia de pobreza e indigencia en Argentina, más de la mitad de la población vive en situación de pobreza, lo cual ya constituye una crisis humanitaria, pero si observamos cómo impacta la pobreza en las infancias, constatamos que 7 de cada 10 niños y niñas viven en situación de pobreza. Entonces la economía, tal como funciona hoy en Argentina, golpea a los niños y niñas de manera diferenciada. Y por otro lado, el derecho de las infancias a expresar su opinión incluye los temas económicos. Sin embargo, no existe hoy en Argentina un canal de expresión abierto a los niños y niñas de todas las edades. Es por eso que decidimos llevar adelante este proyecto, que constituye precisamente la disposición de un canal de expresión de la opinión y de los sentimientos de las infancias en materia económica, porque son impactados de manera diferenciada, lo cual nos tiene que llevar a poner aún mayor empeño en que este derecho sea garantizado. En cuanto a la metodología de trabajo de este proyecto, seleccionamos las escuelas con un criterio de representatividad. Por eso que las escuelas de Río Negro fueran seleccionadas para estas jornadas incluyen escuelas públicas y privadas, rurales y urbanas, laicas y religiosas, y también representativas de familias con diferentes niveles de ingresos en la provincia. Y no se realizó ningún trabajo o encuadramiento previo por parte de los y las docentes acerca de lo que se entiende por economía, lo que se entiende por crisis o por desigualdad, sino que lo que vemos reflejado en los dibujos realmente refleja el nivel de conocimiento y de sentir de los niños y las niñas en crudo, es decir, lo que saben y lo que sienten los niños y las niñas a ese momento, sin ningún encuadramiento o bajada de línea previa por parte de las docentes. Y quisiera resaltar, a partir de los hallazgos o de la observación de los dibujos, que se pueden organizar en 3 grandes categorías. La inmensa mayoría está referida a las carencias en el acceso a bienes y servicios básicos, materia de gas, agua, alimentos, juguetes, roperos, y vinculado también a situaciones de desigualdad y trasuntan sufrimiento, padecimiento psíquico. Después hay otro grupo de dibujos en los cuales se observa un predominio, bueno, un clima de época, en el sentido de que se ve individualismo, se ve egoísmo, desprecio por personas en situación de calle. Y un tercer grupo de dibujos donde se constatan valores como la solidaridad, el bien común, el compartir con el prójimo. Estos son los 3 grandes grupos de dibujos que se pueden observar en esta colección de cientos de dibujos. Está previsto darle continuidad a este proyecto, por un lado trabajando con el Ministerio de Educación de Río Negro para modificar los programas de estudio de manera que incorporen nociones críticas de la economía en la educación primaria, y que esta apertura de este canal que se abre para que puedan expresar su opinión y sentir en materia económica no funcione de manera extraordinaria con un proyecto de este tipo, sino que forme parte de los programas regulares. Y en segundo término estamos trabajando ya en un proyecto que implica escalar a nivel regional con este proyecto, que esto significa desarrollar, proponer en diferentes países que los niños y niñas de esos respectivos países dibujen lo que ellos quieren, sienten y saben sobre la economía, y después reflexionar a partir de las semejanzas y diferencias que seguramente surgirán acerca de sus percepciones respecto de la economía. Bueno, le agradecemos a Juan Pablo Joslaski. Es interesantísimo lo que él comenta, sobre todo el final, porque realmente que se piense a partir de la investigación qué hacer con todo eso, ¿no? Y entonces cuando él dice, bueno, a lo mejor incorporar a los contenidos estas nociones de economía y darle continuidad, ¿no? ¿Qué te surge, Diego? Me parece muy positivo ir en esa línea, y justamente
ese terreno hay que ocuparlo, digamos, desde la educación, digamos, no hay que decir, bueno, las finanzas es esto, es una batalla perdida, es el individualismo y la búsqueda de ganancia, sino que justamente dar un debate de que otra economía es posible y cómo se construye esa economía. Y también aclarar y dejar en claro que esta lógica de las finanzas individualistas en búsqueda de la riqueza no deja nada positivo, pero sí que es necesario construir otra economía. Y, digamos, y sacarle un poco el tabú a la idea de finanzas y darlo desde la lógica de que las finanzas es una herramienta para incluir y no para excluir, sino justamente para generar otro tipo de democracia, no desde la lógica de la liberalización de la economía, sino la democracia desde la construcción de un colectivo. Claro, bueno, yo pensaba además cómo aparece en algunos chicos la indiferencia cuando ven de pronto a personas en situación de calle, otros conmovidos. Esa niña que dijo, ¿quién te va a dar una moneda? Te pasa por ser pobre. Entonces, qué interesante poder tomar esto desde la escuela, ¿no? Totalmente. La pregunta es, ¿qué hace el docente con estos gráficos, con estas producciones que emergen ahí en ese encuentro entre pares? Sin moralizar, sin bajar línea, ¿no? Y cómo aprovechar este germen fecundo que tiene la escuela del encuentro con el otro para realzar temáticas que aparezcan, jerarquizar alguna frase, alguna palabra, poner en debate estos matices de la indiferencia, la solidaridad, la compasión, que es la caridad. Son pobres porque no quieren trabajar. Exactamente. Entonces me parece que la escuela es un lugar riquísimo para el enriquecimiento justamente de la subjetividad, ¿no? Es para construir ciudadanía, como traía Diego también, pero me parece que además construir subjetividades, sobre todo en estas épocas, la batalla cultural va también por el reconocimiento del semejante en cuanto a la diferencia, ¿no? Cómo un docente debiera valorar todas las producciones poniéndolas en jaque permanentemente en contraposición a las del otro, ¿no? Claro, y pensar que aunque desde las familias o desde la escuela se piense que no, es imposible que los chicos sean ajenos a todo lo que está ocurriendo, porque bueno, desde los propios medios se van instalando estos temas todos los días y entonces, bueno, van incorporándolos, entendiéndolos a su manera, pero entendiendo bastante, según los dibujos dan cuenta, y preocupándose, ¿no? Cuando supimos hace muy poco que la Comisión Nacional de Valores habilitaba a los, ellos dicen, adolescentes, no lo son, de 13 años, ¿a qué los habilitan? Cuando la ley y el encuadre que le da la Comisión Nacional de Valores a la resolución que ahora un poquito vamos a comentar, justamente va en la lógica que decimos que las finanzas no. O sea, lo que genera o el paraguas por el cual la CNB genera esta resolución en el cual le da la posibilidad a chicos de entre 13 y 17 años de invertir en bonos, acciones, deudas de países, es desde la lógica que esto va a estimular el ahorro y la educación financiera. Entonces uno dice, exponer a chicos a estas situaciones solamente con la supervisión de un padre que tiene que generar una declaración jurada con los datos del menor. Esa es la única intervención que va a tener un mayor en todo esto. Y después ahora, el menor puede actuar. Invierten dinero concretamente que por otra parte se lo tienen que pedir a la familia. Exacto, esa es la pregunta. ¿De dónde sale el dinero de los chicos? Y ahí es donde también se empieza a conectar con la lógica del otro flagelo, no de la ludopatía, sino de la ciberludopatía. Ahí estuve un poco analizando y los patrones y lo que genera. Y esta cuestión de economía de casino, parecería en la cual estamos. Timba. Exactamente, sea en las apuestas o sea en la idea de esta cuestión financiera. Como un chico de entre 13 y 17 años puede decir, bueno, voy a poner plata en el bono de la deuda de tal país, o voy a invertir en tal o cual empresa, ¿eso genera mayor capacidad de ahorro o educación financiera en un niño, en una niña? La verdad, digamos, ahí claramente hay una matriz de economía que es diferente a la que estamos hablando. Hay una matriz de economía real basada en la financiarización de la economía. Y ponen los chicos en protagonismo en esta resolución. Claro. Y Victoria, ¿cuáles fueron por ahí los dibujos que a ustedes más les impactaron, les
les hicieron pensar desde la psicopedagogía? Bueno, en torno al concepto de economía, desde el psicoanálisis no podemos dejar de pensar en algo en donde siempre insistimos, que es la economía psíquica, ¿no? Que es cómo equilibra el psiquismo las posibilidades de satisfacción en lo inmediato, en lo mediato. Y muchos de los dibujos implicaban algo que vos, Mirta, trajiste hace un ratito, que tenía que ver con, bueno, la ganancia. La economía de casino es una ganancia inmediata, es una satisfacción del deseo instantánea. Tengo el deseo y lo satisfago. Y la escuela en este lugar, en este punto, ocupa ese lugar un poco contracultural de la espera, la postergación y lo que también llamamos desde el psicoanálisis el ideal del yo, ¿no? Entonces, que tiene que ver con que el deseo tiene que esperar, tiene que postergar, tiene que trabajar y resolver ciertas situaciones para concretarse. Claro, el aprendizaje es darse tiempo. El aprendizaje es darse tiempo. Aproximarse. Es bancarse, no aprender. Sí, frustraciones. Así es. Y bueno, los dibujos, los que más nos impactaron en relación a estas líneas teóricas es dibujos donde la ganancia o donde el trabajo queda abolido en torno a esto, ¿no? Lo inmediato, la adquisición inmediata de una ganancia monetaria, versus otros dibujos en donde se ve, digamos, que abogaban, ¿no? Creo que había uno con unas pancartas aludiendo a la necesidad de dar trabajo, ¿no? Dar trabajo versus, ¿no? No quiero pensarlo en binarismo porque también los dibujos presentaban matices, pero esto de dar trabajo versus dar ganancia. Claro, pero qué importante que aparezca el trabajo, ¿no? Porque no es lo mismo, bueno, obtener dinero a través del trabajo, del esfuerzo, de la producción, que de estas apuestas, por ejemplo. ¿Qué significa el trabajo en una sociedad? Bueno, me parece que en estos tiempos donde también está en tensión la lógica y las dinámicas del trabajo y qué es el trabajo y cómo las tecnologías van también modificando el trabajo también es un espacio de construcción, de vinculación, de encuentro, de la creación de un colectivo. A diferencia de esta lógica absolutamente individualista y del niño, la niña, el adolescente o el adulto que apuesta o deja de apostar y esta cuestión de la satisfacción inmediata pero de una manera individual. El trabajo es la modificación de la naturaleza, desde un colectivo, es la creación de valor. Ser parte de un acto creativo incluye el trabajo. Y esta lógica diferente corre todos estos patrones. Es esto. A veces es una canción, yo tomo a veces la canción de Sumo que dice, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Claro. Parecería que esa lógica también es la que guía la realidad de muchos jóvenes en la actualidad. Como que, ¿qué quieren ser los jóvenes? Yo quiero ser rico. Yo quiero tener plata, quiero tener ganancia, o ver a los Instagramers que están en tal o cual país, y eso parecería que hoy es el resultado de ser exitoso. Claro. Ser rico ya, inmediatamente, y no posiblemente algo, como decías vos, la construcción en el tiempo, que también es el trabajo, ese espacio de socialización, de ser parte de algo. También fue convocado Isabelino Siede, doctor en Ciencias de la Educación, para opinar sobre la investigación Infancias dibujando la economía. Recibí estos dibujos de chicos y chicas de Río Negro donde se aprecian sus preocupaciones sobre la economía. ¿Por qué están preocupadas por la economía de nuestro país? Bueno, porque la sociedad argentina está preocupada y hablando todo el tiempo de lo que ocurre en la economía. En otras generaciones había más distancia entre las preocupaciones que afectaban al mundo adulto y las que llegaban hasta la generación de chicos y chicas, pero cada vez más esa distancia se ha ido acortando y nos escuchan, nos ven, nos perciben preocupadas por lo que estamos viviendo. Creo que eso expresan los dibujos y eso creo que también nos genera una demanda sobre la enseñanza que ofrece o podría ofrecer la escuela. Es importante que en la enseñanza de las ciencias sociales incorporemos cada vez más la presencia, la dimensión económica y social en buena parte de los contenidos que trabajamos. Nosotros muchas veces abordamos la historia político-institucional de nuestro país, lo que ocurrió con las revoluciones, las guerras, las presidencias, pero es importante también incluir en esa enseñanza preguntas acerca de cómo afectaba esto a la economía doméstica, cómo afectaba esto al funcionamiento de las familias, cómo afectaba esto a las infancias, porque eso va a permitir
poder dar una perspectiva a lo que estamos viviendo en relación con la historia social, cultural y económica de nuestro país. Y también creo yo que tenemos que vincular estas preocupaciones infantiles con la enseñanza de los derechos humanos. Ha sido una conquista enorme de los años recientes incluir en la enseñanza escolar la memoria de la última dictadura, las luchas contra la dictadura, el terrorismo de Estado y una gran cantidad de militantes y jóvenes que fueron secuestrados, asesinados, muertos por la dictadura. Pero los derechos humanos no se agotan en recordar lo que ocurrió en la dictadura. Los derechos humanos aluden a la dignidad de vida de las personas en el pasado y también en el presente. Entonces necesitamos incluir en la enseñanza de los derechos humanos a qué tenemos derechos como seres humanos, qué podemos exigir como condiciones dignas de vida. Porque además es paradójico que buena parte de quienes fueron torturados y muertos durante la dictadura luchaban para tener una sociedad más justa. Y hoy a veces reducimos los derechos humanos solo a los aspectos individuales, civiles y políticos, sin recuperar aquellas banderas de tratar de construir una sociedad más justa. Chicos y chicas nos están demandando a la generación adulta que pensemos en cómo construir una sociedad mejor. Están preocupados por nuestras preocupaciones, están preocupados porque nos ven desencajados, enojados, perdidos, y creo que la escuela es un ámbito donde escuchar lo que nos están pidiendo, donde ver lo que están dibujando, donde pensar colectivamente cómo podemos ir encontrando respuestas individuales, colectivas y masivas para tratar de llegar a una sociedad más justa, más inclusiva y más solidaria. ¿Cuánto que podemos tomar? Porque pensaba también qué difícil para los chicos ver a los adultos preocupados en un clima de tanta incertidumbre. Ya vamos a retomar eso contigo, Victoria. Te quería preguntar, Diego, también, bueno, efectivamente cuando se habla de la dictadura a veces se deja de lado qué pasó con la economía en esa etapa. Y en este sentido, bueno, trabajar el tema del derecho al trabajo en este momento es absolutamente vigente. Absolutamente, tanto del derecho al trabajo como la cuestión financiera en la dictadura. Digo, esto que vos traes y que me parece súper valioso traerlo desde la cuestión de que hoy la norma que rige a la actividad financiera es una norma que emergió durante la dictadura. Digo, hoy es una gran deuda de la democracia, justamente cómo se encara, cómo se regula la actividad financiera. La ley de entidades financieras, que es la que está vigente al día de hoy, le decimos ley, pero no cumplió el procedimiento legislativo, es la que rige la actividad de los bancos, la actividad financiera, y claramente tiene una impronta absolutamente en línea con esta idea de la financiarización de la economía y no ver al servicio financiero como un promotor de fuentes de trabajo. Esto que decíamos, digamos, que el servicio financiero sea el medio para desarrollar un tejido productivo, que los bancos presten dinero a los diferentes empresarios, empresarias para generar fuentes de trabajo. Digamos, que vuelva a recuperar el banco la lógica de intermediario financiero donde recibe dinero y presta, pero es de una lógica productiva y no que el fin sea la cuestión financiera y irse fuertemente a la lógica de generar herramientas que lo único que buscan es la financiarización de la economía. Entonces ahí entra en juego y se articula trabajo y finanzas. Sí, decíamos hace un momento por qué es tan complejo para los chicos y también, digamos, para los adolescentes, para los jóvenes, el hecho de que el campeonato de fútbol esté auspiciado por las casas de apuestas o que los periodistas deportivos, que son referentes realmente para los adolescentes, hagan publicidad de las apuestas, es como un contrasentido permanente. Absolutamente. Digo, a ver, cuando uno ve esa situación, se pone en el lugar de los chicos y de las chicas y dice, ¿cómo soportar ese bombardeo de esos referentes? Porque hoy son referentes para los jóvenes, las jóvenes, decir, bueno, tal o cual Instagramer o tal o cual YouTuber me vende esta resolución del éxito y que no está asociada a la lógica del mundo del trabajo, sino que está asociada a esta lógica de apostar acá, esta cuestión de economía de casino.
jugátela en esta, ve este partido, está referente deportivo, me estimula a participar de esta cuestión. Casi como que pasa a ser un hobby la cuestión de las apuestas y de la ciberludopatía. En esta lógica un poco que comentaba la diferencia entre la ludopatía clásica y esta ciberludopatía donde están los jóvenes y las jóvenes, que están absolutamente bombardeados las 24 horas por estímulos a apostar, claro, y tienen la posibilidad también de apostar las 24 horas. Así es, por eso muchos docentes de escuelas medias dicen que los chicos se duermen, que los adolescentes en la escuela secundaria se duermen porque estuvieron toda la noche con las apuestas. ¿Qué significa y cómo impacta en los chicos ver a los padres, a los adultos preocupados, angustiados? Bueno, en realidad yo creo que los adultos que tienen que hacer de encuadre a todo este tipo de situaciones son adultos que están tomados también por esta situación, adultos que están preocupados por llegar a fin de mes, por poder pagar cosas, adultos que están preocupados por hacer plata y consumir bienes permanentemente, esto según los estratos sociales, socioeducativos. Claro. Y en este sentido me parece que una investigación como la de Juan Pablo, ¿no? Trae a colación la importancia de traer a la escuela palabras de la economía, como inversión, producción, enriquecimiento subjetivo. ¿Dónde está la riqueza subjetiva, ¿no? Porque creo que es el lugar del docente, por ejemplo, como decíamos hace un rato, a partir de los dibujos, por ejemplo, generar debates en torno a... Es lo mismo, ¿no? La palabra inversión, la inversión subjetiva, inversión como puesta de deseo, afecto, expectativas, ideales, en una tecla que me hace ganar plata inmediatamente, o qué costo subjetivo tiene, por ejemplo, y qué inversión subjetiva es esperar a tener una gratificación personal en torno a algo que me llevó tiempo, que me llevó esfuerzo, que tiene que ver con mis cualidades singulares, ¿no? Que lo fui logrando. Y creo que ese es el lugar de la escuela, ¿no? De ir como habilitando el interés por todos estos escalones. Bueno, la escuela es el trabajo de los chicos. De hecho, bueno, los adultos van al trabajo todos los días, la escuela es todos los días, es esfuerzo, es logros, es atravesar obstáculos. Bueno, tuvimos recién la opinión de Isabelino Siede, pero también, les decía antes, desde el arte, Rolando Schneidler, por ejemplo, fue quien fue convocado junto a una colega a la que ya se va a referir. Y lo que analizaron ambos es cómo utilizaron los chicos el lenguaje plástico visual. Hola Mirta, gracias por tu invitación. Mi nombre es Rolando Schneider, yo trabajo en la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de la Universidad Nacional del Comahue, que queda en la ciudad de Cipolletti. En este momento yo estoy en mi casa en la ciudad de Neuquén. Estamos en lucha, estamos en protesta, estamos reivindicando nuestros derechos a educar con dignidad y con presupuestos adecuados. En ese marco es que estoy haciendo este videíto para contar un poco cuál fue nuestra experiencia junto a la profesora Fernanda Svenger en el análisis de los dibujos de las infancias que nos acercó el proyecto de investigación que dirige Juan Pablo Boslaski y del cual salió una publicación muy interesante, muy próspera, con imágenes muy adecuadas, lindas, trabajadas, elaboradas estéticamente, realizada por estudiantes de escuelas primarias en la provincia de Río Negro, de la cual nosotros nos admiramos, como nos admiramos cotidianamente en el análisis de las producciones infantiles, cuando lo hacemos en el entorno de nuestro proyecto de investigación. Nuestro proyecto de investigación se denomina Prácticas Artísticas y Procesos Pedagógicos en Ámbitos Escolares. Y tenemos relación permanente con las producciones artísticas que realizan las infancias en escuelas de Río Negro y Neuquén. Ahora bien, ¿de dónde partimos? Partimos de la concepción de que las infancias son portadoras de valores estéticos. O sea, no pensamos que lo estético esté únicamente reducido a las obras de arte y a la producción de obras de arte. O sea, infancias
que trabajan también, no solamente son espectadoras estas infancias de lo que producen un grupo o una élite de las obras de arte, sino que además son portadoras de valores estéticos y por supuesto participan en la producción de cultura. Son activas participantes en la producción de cultura. Desde esta concepción es que salimos a mirar. No lo hicimos desde un lugar de simple exteriorización de estados de ánimos interiores de las infancias, sino como infancias que producen. Me imagino, Victoria, que a medida que ustedes con la doctora Silvia Slemenson vieron los dibujos, era interesante observar a través de qué escenas cada uno eligió representar las preguntas que se hacen, lo que los preocupa. Sí, porque el afecto, lo que afecta, lo que preocupa, lo que da temor, lo que genera ansiedad, busca representaciones, ¿no? Y en este caso hay una invitación a buscar esas representaciones en lo plástico figurativo, ¿no? Y en el texto y en la narrativa que acompaña. Y es desde ahí, ¿no? Desde esas discrepancias en las que insisto, ¿no? Veíamos, por ejemplo, el dibujo de un niño que hacía, ¿no?, la volatilidad del dólar, la graficó como con un dólar volando sobre su cabeza, pero donde en realidad toda la narrativa que acompañaba la producción gráfica tenía que ver con cierto pensamiento mágico en torno a que, digamos, la riqueza es algo, como veníamos diciendo, instantáneo, inmediato, que cae del cielo, y cómo se puede, por ejemplo, contraponer una producción donde la ganancia está ligada, como veníamos planteando, en relación al esfuerzo, al trabajo. También cómo aparece la figura del semejante, con esto que decías, ¿no? Nadie te va a dar esto porque sos pobre. Alguien es pobre, alguien devino pobre, ¿no? Que son eligió ser pobre. Sutilezas a trabajar desde la función docente, ¿no? Muy enriquecedoras. Duerme en la calle porque quiere, porque le gusta, ¿por qué? Bueno, al comienzo del programa decíamos también que, y se desprende incluso de lo que Juan Pablo Bojoslavsky decía sobre la continuidad de esta investigación, se está hablando ya desde hace un tiempo de incluir contenidos de educación financiera en las escuelas. El tema es ¿qué contenidos? ¿Y qué contenidos habría que proponer? ¿Qué contenidos y cómo? Uno también podría decir de cómo se construye esa currícula de esos temas. Claro. O sea, cómo es el proceso de la construcción y de inclusión de esos temas. Y esos temas la va a definir una sociedad de bolsa vinculada al gobierno para meter ese tema en la currícula, o es una construcción amplia y diversa que incluye diferentes actores sociales y pone en diálogo a la educación financiera con el mundo del trabajo, también con la misma comunidad, el para qué de las finanzas. Digamos, cuando hablamos de esa lógica, esto del qué y el cómo, uno puede decir, bueno, ¿qué es esto? Yo empezaría con esta cuestión de hablar de la democratización de las finanzas, pero no desde el punto de vista de la liberalización, sino de la democratización desde el punto de vista de la inclusión, y de la construcción de un colectivo, y el para qué existen las finanzas, para generar una sociedad más justa y solidaria, como también comentaba Isabelino en esa cuestión de luchar por eso. Bueno, las finanzas tienen que ser un medio, las finanzas tienen que ser un servicio, digamos, no un fin por sí mismo, sino un servicio para la construcción de una sociedad más justa, solidaria, inclusiva, desde esa lógica, de la lógica de las finanzas como una cuestión para la construcción de una sociedad inclusiva. Desde ahí, desde ahí lo incluiría, y no justamente estamos diciendo, como la finanza es tocar un botón, gano tanto, pierdo tanto, gano tanto, pierdo tanto. Pensaba, claro, tomando esto que decís, que si no se empieza a hablar de todas estas cosas en las escuelas, se naturaliza estas escenas que los chicos ven en la calle, familias durmiendo, gente pidiendo, tocando el timbre, pidiendo todos los días. Vamos a escuchar la segunda parte de Rolando Schneidler, porque le preguntábamos también qué preocupaciones vieron él que plasmaron en sus producciones artísticas los chicos. Puedo contar sintéticamente que nos asombraron las imágenes con las cuales las infancias
producían, intentaban transmitir y contar qué es lo que sucede. Es como que utilizaron un lenguaje, el lenguaje plástico visual, para decir, acá pasan cosas, acá hay aumento de los servicios públicos, por lo tanto, no tenemos el gas que nosotros quisiéramos tener, no tenemos la cantidad de calor que necesitamos en nuestra casa. Acá hay aumento de los servicios y del costo de la vida cotidiana en el lugar donde vivimos, por lo cual no tenemos tampoco la posibilidad de acceder a los bienes básicos que necesitamos acceder. Y esto lo han hecho con tanta prestancia y con tanta justeza que es necesario ir al libro y es necesario salir a mirar esos dibujos y esas producciones para poder entender que mediante la utilización del lenguaje plástico visual, estas infancias pudieron producir conocimiento y contar lo que sucede. Se convirtieron en verdaderas narradoras y narradores de lo que sucede en sus contextos más próximos. Y esto es así no solamente porque ellos lo supieron hacer, sino porque nosotras y nosotros como adultos nos hemos posicionado en un lugar diferente al momento de interpretar las producciones infantiles. Y ahí me parece que estaba la clave, y por eso este video, espero, corto, sencillo, sintético, espero que nos permita acompañar algo fundamental que es la lectura de este libro. Bueno, efectivamente es muy interesante, me parece, para los docentes ver este libro, no solo los docentes de plástica desde ya. Por supuesto, ver esas escenas, cómo usaron el espacio, con qué colores, con qué materiales, porque cada una de esas cosas son decisiones de cuando un chico se expresa. Pero creo que las reflexiones que incluyeron los profesionales que fueron convocados son un material interesantísimo para los docentes. Victoria. A mí me encanta una frase con la que Pablo Bernasconi cierra la contratapa, ¿no? Sí. Que me parece maravillosa, que es esto de hacer de la imposibilidad una ocasión, ¿no? Porque creo que quienes trabajamos con las problemáticas de aprendizaje, por ejemplo, desde la clínica psicopedagógica, entendemos esto de esta manera, ¿no? La conflictividad psíquica tiene que ser una oportunidad de intervención, de movilización, de transformación. También estamos a nivel de lo colectivo viviendo una situación de conflictiva social intensa, avasallante, y que la escuela dé oportunidad a la circulación del pensamiento, del afecto y de la preocupación, y abrir oportunidades también novedosas en torno al semejante, a las diferencias y a cómo estamos viviendo esto, ¿no? Digamos que seguramente un siglo atrás se le hubiera dicho a los chicos, no, vos de esto no entendés, esto es un tema de grandes, no se los hubiera incluido para hablar de ninguno de estos temas, y hoy nos muestran cuánto saben, ¿no? Cuánto escucharon y cuántas preguntas tienen. Bueno, también participó Pérez Esquivel, hiciste bien en recordarnos lo de Pablo Bernasconi. Diego, bueno, vamos cerrando. ¿Cuál sería la propuesta que se puede hacer a los docentes y sobre todo en este momento, me parece, a los profesores de secundaria, que son quienes están observando estos intereses de los adolescentes? La primera acción que considero que se puede realizar es no abandonar el tema. Al contrario, abordar el tema de manera activa, porque, digamos, obviamente los docentes y todos nos damos cuenta, sabemos lo que está sucediendo, y muchas veces la escuela es la caja de resonancia de eso que está sucediendo, y un poco la idea es empezar a nutrirse de la construcción de una lógica de la educación financiera, pero no desde el discurso hegemónico, sino esto, por ahí detenerse un poco y empezar a analizar o ver insumos de educación financiera vinculada a economía solidaria, a lo que es el movimiento cooperativo y la construcción de otra economía diferente, una educación financiera colectiva. O sea, por ahí a veces parar la pelota, porque como nosotros todos y todas estamos bombardeados de la lógica también de la financiarización de la economía. Claro. Y a veces reproducimos eso y pensamos que esa es la única forma de abordar la educación financiera, o que la educación financiera es eso.
Para mí lo primero es eso, por ahí correrse un poco de esa lógica, parar un poco la pelota y empezar a vincularse con diferentes actores del mundo de las finanzas que no son estos que promueven la financiarización de la economía, sino esto, acercarse a actores que estén vinculados a la lógica de una economía solidaria, de una economía inclusiva. Sos miembro del Departamento de Sociología del Centro Cultural de la Cooperación. Me imagino que estos temas son de interés en este momento. De altísima preocupación y digamos, cuenten con nosotros también justamente para los insumos que haya que aportar en esta construcción colectiva con la comunidad de este otro tipo, de esta otra lógica de finanzas. De despedida, Diego, antes que nos vayamos a la bibliografía. Algo... ¿Qué querés decir? General, bueno. Me encanta que estemos hablando de estos temas. Es necesario abordar estos temas, porque como un poco esto que decía recién, estos temas están sucediendo y van a seguir sucediendo, y esta lógica de no abandonar el tema, de recuperarlo, y me parece súper vital darle voz a los niños, a las niñas, a los jóvenes, porque muchos hoy lamentablemente están encerrados en esa burbuja del celular o de la red o de mi mundo, lamentablemente se acota ahí. Bueno, la idea es otra, es salir y construir colectivamente, porque la salida siempre es colectiva. De despedida, Victoria. Yo me quedo con esta polisemia que tiene el término economía, y escuchándolo a Diego también pensaba cosas que no he pensado hasta ahora, como, ¿no? Desapropiar ciertos términos de, digamos, las finanzas para mí antes de escucharte estaban muy ligadas, ¿no?, al enriquecimiento. Digo, hay palabras que se pueden subjetivar, afectar, ¿no?, y que la escuela me parece un lugar, ¿no?, privilegiado para eso. Claro, y que no son malas palabras. No son malas palabras. Bueno, nos vamos a dos propuestas bibliográficas. Una es Ciudadanía desde la infancia, construir democracia en las escuelas, de Isabelino Siede, que tiene un prólogo de Karina Kaplan. Y luego tenemos Subjetividad y escuela, intervenciones psicopedagógicas en la institución escolar, de la doctora Silvia Slemenson y de nuestra invitada María Victoria Rego. Me voy despidiendo yo también, me quedo pensando en algo que hemos repetido mucho: los chicos están absolutamente familiarizados con lo que está ocurriendo, con un montón de términos relacionados con la economía, se hacen preguntas, y entonces, por un lado, es importante que desde las políticas públicas, desde la política, se tomen algunas decisiones en este sentido. Y también esto que señalaba Juan Pablo Joslaski, hacerle un lugar en los contenidos curriculares a la educación financiera y diferenciando, por supuesto, el trabajo y la producción de la mera especulación con fines de lucro. Una vez más agradecemos a la CETERA que nos acompaña y hace posible que hagamos este programa desde streaming. Muchas gracias, hasta la próxima. Que la historia interrogada, la escuela es mucho más que muy bien felicitado, y más que 3 carabelas por la mar, más que batalla